Comenzar. Ok. Padre, te damos gracias por este día, Señor, que nuevamente nos hemos reunido aquí como hermanos y para aprender más de tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu sea viendo la palabra que tú tienes para nosotros a través de la lengua de nuestra amada hermana Andreita, que le des toda la sabiduría que viene del cielo, todo el conocimiento y toda la gracia y la unción para estar con nosotros y ministrarnos en este día tan especial que hemos escogido, Señor, que estamos muy felices de estar nuevamente reunidos como hermanos, compartir de lo que tenemos para hoy, de la enseñanza de Andreita y de lo que vamos a compartir durante el tiempo de los diferentes grupos. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y creemos que tú estás siempre con nosotros como tú nos lo has prometido en tu palabra. Vamos a que lleguen los que vengan en camino, Señor, y podamos hacer esta noche, estar gozosos de compartir todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces Amén. aceptamos. Ahí ven mi Amén. pantalla, Sí, y ¿sí? el mayor mandamiento. Perfecto. Ah, bueno, listo. Entonces, gracias por esa oración, Rafa. Gracias también a todos ustedes por abrir acá el espacio. Realmente es un privilegio poder compartir de lo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros y la revelación que nos da. Entonces, la clase pasada estábamos hablando de los pilares que nos dio Cristo, ¿cierto? Que es la fe, la esperanza y el amor. Pero dentro del amor hay muchos tipos de amor que esos nos los explicó Rafa. Y uno de esos era uno que me está inquietando el Señor y es amarnos a nosotros mismos, que ya lo vamos a ver. Entonces es el mayor mandamiento, amarnos como Dios nos ama, porque eso va a ser una revelación que nos va a llevar a vernos con propósito, con gracia y con dignidad y aprender a valorar todo lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Entonces, ¿cuál es el versículo como central de donde partió toda esta enseñanza? Es Mateo 22, 37 al 39 en la versión Reina Valera, que dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces nos enfocamos únicamente en la parte que dice amarás a tu prójimo. Pero si nos vamos al otro pedazo del versículo 39, dice como a ti mismo. Entonces es un orden divino que muchos pasamos por alto, que Dios es primero, después es mi amor, o sea, pero el amor que yo desarrollo a través de entender el sacrificio que Cristo hizo por mí, la herencia que me dio de hacer parte del reino de los cielos. Y tercero, el prójimo, porque no puedo dar lo que no tengo, no puedo amar desde un lugar vacío. Muchas veces cuando nosotros no nos amamos, tenemos ese vacío que aún no ha llenado el amor ágape de Dios, que es el amor ágape, significa ese amor incondicional, sin inmutables, sin precedentes que Dios nos da, ¿cierto? Y si nosotros no nos amamos, pues se van como a comenzar a tergiversar las relaciones que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, porque no van a ser relaciones completamente sanas. Entonces, amarnos a nosotros mismos no quiere decir que yo soy el mejor, que no hay nadie como yo, ni irnos como a ese lugar en donde el centro soy yo, sino desde lo que Cristo ya pagó por mí. Entonces yo por eso ponía esta imagencita que está aquí en la parte derecha, y es que nos amamos, pero porque Dios nos amó primero. Él fue el que creó un plan desde el inicio de los tiempos para podernos volver a traer a casa, al reino de los cielos y a ser parte de la familia celestial.
Entonces, ahora, para poder entender lo que es el amor propio o el amor a nosotros mismos, como dice en el versículo que vimos anteriormente en Mateo 22, ¿qué es el amor propio y qué es la autoestima? Entonces, según la Real Academia Española, el amor propio es el afecto y el aprecio que una persona tiene por sí misma, el impulso de mejorar y el cuidado del propio valor y dignidad. O sea que esto es la valía que yo tengo y cómo yo veo el aprecio y el valor que tengo. Pero yo cómo lo aprendo a tener es a través, como hemos recalcado, del sacrificio que Jesús hizo por mí. Por eso yo puse esta imagencita aquí, porque esto es como algo ya secular y es de la Real Academia Española, pero que nos ayuda mucho a entender diferentes conceptos y cosas, donde es aprender a ver mi valor, pero en este espejo después vamos a ver que el valor está en verme a través de los ojos de Cristo. Entonces, ya que vimos amor propio, entonces, ¿qué es el autoestima? El autoestima es la percepción profunda que tenemos de nosotros mismos. Y esto se construye desde que nacemos, desde la infancia, y como las figuras de autoridad y las figuras que nos rodean nos miraron y nos hicieron sentir. Entonces, esto de dónde sale, esto es de un concepto de psicología que estuve pues investigando sobre el tema. Les recomiendo mucho un podcast de una psicóloga cristiana que se llama Extravagantemente. Y ella hablaba sobre esta pila triple A, que entonces nuestra autoestima se llena con esta pila triple A que es afecto, atención y afirmación. Entonces, si yo a lo largo de mi vida hasta convertirme en un adulto, esta pila tuvo altos y bajos o lugares en donde fue más bajita en un lado que en otro, pues esto va a hacer que nosotros desarrollemos una autoestima herida. Y una autoestima herida no desaparece y comienza ese vacío que quedó allí, donde lo podemos comenzar a llenar, por ejemplo, con lo que tengo, o sea, mi valía la veo por lo que tengo, por lo que hago o por lo que los otros piensan de mí. Y esto espiritualmente ya lo vamos a ver, es la herida de orfandad, porque cuando yo no entiendo completamente el amor ágape de Dios, ahí es cuando comenzamos a tener como estos tipos de vacíos y comenzamos a cambiar ese amor por cosas o por personas, que es lo que me van a dar mi valía, cuando lo más preciado que nosotros podemos comprender y entender es que el precio que se pagó por nosotros fue muy alto. Y eso me traía a la mente como las pinturas súper costosas que existen en los museos y cuestan 2, 3, 4, 5 millones de dólares. ¿Y saben por qué cuesta tanto? Porque alguien estuvo dispuesto a pagar ese precio. Y por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿quién fue el que estuvo dispuesto a pagar ese precio? Cristo. Entonces yo a veces me lo pongo a imaginar, es como si él estuviera enfrente de Satanás y le dijera, bueno, ¿cuánto le doy por Rafa, por Gerald, por Mari, por Yolimita, por Dayana, por Yanesita, por Sebas, por Carlos o por Raulito? Y él dice, pues Satanás, yo me imagino que dice, lo que más te cueste, lo más costoso que tengas. Y él dijo, listo, mi sangre. Y él por eso fue a la cruz por cada uno de nosotros, para reemplazarnos allí y para hacernos parte de su familia. Entonces, ¿quién estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros? Cristo, Cristo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de autoestima baja que podemos ver? Hay una que se llama autoestima baja defensiva y es, por ejemplo, las personas que a veces responden de manera defensiva o que atacan o desvalorizan a los demás para compensar sus propias inseguridades. Hay otra que se llama autoestima baja inhibida, que es una actitud retraída y sumisión, lo que puede llevar a confrontaciones y permitir que otros ignoren sus necesidades y deseos, o personas que realmente evaden completamente el conflicto, precisamente como para quedarse en ese lugar donde se encuentran seguros y para que no sigan como lastimando su autoestima. Y hay otra muy interesante que estuve leyendo y es la baja autoestima infantil. Y esta afecta también la valía o el valor, ese amor propio que ellos tienen o que están construyendo de sí mismos. Y en algunos casos, los niños pueden adoptar una actitud agresiva y prepotente para disimular esta dificultad. Entonces, ¿esto cómo puede ser visto desde
en la parte de cómo nos formamos o cuando estamos en el colegio, cuando alguien se vuelve el que hace bullying. Entonces, si esta persona hace bullying, pues por medio de esa rudeza está tratando de compensar sus propias inseguridades. ¿Por qué? Porque le faltó la pila triple A o le está faltando de pronto la pila triple A, que es el afecto, la atención o la afirmación desde las autoridades que lo rodean. Entonces, desde la perspectiva de Dios, la autoestima es el valor que nos atribuimos a partir del sacrificio de Cristo. No es lo que mis padres me dijeron, que claramente eso nos puede afectar, o que lo que las personas nos dijeron, o que el espejo nos muestra, ni tampoco lo que los logros o las cosas que obtengo demuestran. Es lo que Dios pagó por mí. Y aquí está el problema central. Si yo no tengo la revelación de lo valioso que soy para Cristo, mi autoestima va a seguir herida. Entonces voy a andar por la vida sin saber el regalo tan maravilloso que Dios me dio a través de la identidad en Cristo, pagada con el precio más alto, que fue su sangre. Entonces, vamos a ver un personaje de la Biblia que el Señor, yo estoy haciendo el devocional también de Bible Project, de leer la Biblia en un año, y el Señor me hizo navegar por la vida de Saúl para poder entender estos diferentes niveles de autoestima. Entonces, ¿quién era Saúl? Entonces, Saúl era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, una tribu de las 12 tribus de Israel, ¿no? Su nombre significa pedido a Dios. Y él era de los más altos de su tribu, tanto así que aquí dice en 1 Samuel 9:2 que su altura sobrepasaba la cabeza de todos los demás. Y que, o sea, físicamente él era todo lo que se podría esperar de un rey. Pero Benjamín, su tribu, tenía una historia también muy pesada. Y también el Señor me lleva como a reflexionar de nuestras propias heridas. Nosotros debemos tener como la responsabilidad o aprender a discernirlas, porque es nuestra responsabilidad llevarlas a la cruz. Porque si yo no las sano, después yo puedo llevar esas maletas de las historias pesadas, de las heridas y todo, a la siguiente generación. Que eso fue un poquito también lo que sucedió con Saúl. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la historia complicada de la tribu de Benjamín? Y es que en Jueces 19 el pueblo había caído en un, pues estaba enredado en idolatría, en pecado, en muchísimas cosas. Y una de esas historias que de verdad a mí me marcó y me ayudó como a hacer ese clic es la historia de Levita y su concubina. Entonces, ¿qué pasó allí? Ahí se las parafraseo rápidamente. Y es que la concubina se fue a la casa de su padre y el levita fue a buscarla. Entonces el padre lo hizo quedar allí como 3 o 4 días en fiestas y eso, hasta que el levita dijo, no, yo ya me quiero llevar a mi concubina a mi casa. Y en el lugar a donde tenían que volver, que era en donde estaban viviendo, había, es que no me acuerdo la zona exacta, pero era donde estaba la tribu de Benjamín y había un pueblo extranjero. Entonces el levita dijo, no, yo prefiero pasar por la tribu de Israel en vez de pasar por el pueblo extranjero. Y pues, ¿qué sucedió allí? Que él apenas llegó al centro de este pueblo de la tribu de Benjamín, ya no habían hoteles ni nada, él se quedó en el centro y un señor le dice, ven, yo te doy posada. Y él se fue allá, le dieron como comida, también comida para el ganado que él tenía, se me olvida si era un burrito o algo, pero el burrito con el que se estaban transportando. Y sucede que después todos los de las tribus de Benjamín comienzan a tocar la puerta a este señor y le dicen, es que sabemos que tienes gente nueva, queremos acostarnos con ella, con ellos, porque eran en plural, ¿no? Y él, por favor, no, él es un huésped, no hagamos eso. Y él dice como, bueno, ¿qué hacemos? Y el levita dice, bueno, les doy a mi concubina. Y bueno, hicieron y deshicieron con la concubina toda la noche, tanto así que después la concubina termina muriendo. Entonces, ¿a qué me refiero? Y es que, por ejemplo, esas cosas que llevamos de generación en generación, Dios nos escogió a nosotros para que nosotros la podamos sanar, las podamos identificar y nos podamos liberar de absolutamente todas esas cosas, porque el Espíritu Santo nos santifica y eso también en esa santificación
nos libera de muchísimas cosas que también podemos estar cargando. Por ejemplo, Benjamín, el nombre significa lobo rapaz, que es terco, que consigue lo que quiere y que no escucha. Entonces, miren, todo eso estaba en el ADN de Saúl antes de que naciera. Entonces había como un pecado allí generacional y también un problema de su carácter, porque su carácter estaba débil, porque él todavía tenía muchas dudas y esto se refleja al inicio porque él era humilde, reservado y modesto, pero era una humildad frágil o no sanada, porque era una inseguridad disfrazada de modestia. Entonces, aquí en 1 Samuel 9:21 podemos ver, Saúl respondió y dijo, aquí Saúl ya se encuentra con Samuel, Saúl sale a la búsqueda de unas asnas que se le habían perdido a su papá y el ayudante que estaba con él le dice, no, pues vamos a buscar al profeta y van al lugar en donde está el profeta y ahí se encuentra con Samuel. Entonces Samuel le dice, yo te voy a ungir como, perdón, Dios te ha escogido para ser ungido como rey y Saúl le responde, no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín, porque pues me has dicho cosas semejantes. Entonces, si nos damos cuenta, él aquí se menosprecia y es incapaz de verse a través de los ojos de Dios. Otra parte de la baja autoestima o del carácter de Saúl. Ya ungido como rey, eh, él vuelve a su pueblo y dice lo que le sucedió con Samuel. Entonces un tío le pregunta, aquí vemos en 1 Samuel 10, 14 al 16, dijo, un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas y como vimos, no aparecían. Fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Entonces, acá que podemos ver en términos de la autoestima y el amor propio de Saúl, que fue incapaz de recibir lo que Dios le estaba dando porque no se sentía merecedor. Y yo creo que muchas veces todos nos sentimos inmerecedores, ¿no? Pero ahí es donde entra la gracia de entender que es un regalo que Dios nos da, por el cual nos perdona, nos redime, nos santifica y nos justifica para ser puros y limpios ante los ojos de Dios por lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros, ¿no? Y otra parte acá de la vida de Saúl es que cuando Samuel ya convoca a todas las tribus de Israel para que puedan hacer el anuncio, él es el hombre más alto de Israel, pero aún así siendo escogido por Dios, se sigue sintiendo pequeño. Y encontré como esta pintura en donde se muestra, miren, acá están todas las de las tribus de Israel y pues obviamente hay equipaje, hay muchas cosas, porque muchos venían de diferentes lugares. Y aquí se esconde Saúl. Entonces, miremos lo que dice en 1 Samuel 10, 20 al 23. Entonces preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, porque le estaba diciendo que Saúl, el hijo de Cis, había sido escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje, o sea, entre las maletas, entre el equipaje. Entonces, miren, Saúl pasó por todos los niveles de la baja autoestima, la inhibida porque al principio era sumiso y tenía mucho miedo al que dirán y después, cuando ya él desarrolla su reinado, vamos a verlo más adelante, y es que él se vuelve defensivo. ¿Por qué? Porque, o sea, su herida de baja autoestima hizo que se le nublara completamente el poder del amor de Dios y que tomara atribuciones que no debía hacer, porque en el Antiguo Testamento únicamente los que podían, aquí lo vamos a ver acá, los que podían ofrecer holocausto a Dios eran los levitas, pero él se tomó esa atribución. Entonces aquí él ya pasa a tener celos, a ser hostil y a desvalorizar a otros para compensar sus inseguridades, que lo vamos a ver acá en 1 Samuel 13, del 8 al 13. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Ah, aquí están luchando contra los filisteos. Entonces Samuel le dice, espérame 7 días. Y entonces ellos estaban perdiendo, entonces Saúl acá se se desespera. Entonces, otra vez el versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho.
pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traed holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludar. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces miren aquí una cosa muy curiosa y es cuando nosotros también nos cuesta mucho la confrontación, le echamos la culpa al otro, ¿no? Entonces miren lo que dice, ay, es que vi que nadie venía y que todo el mundo se iba y que tú no llegabas, Samuel. Entonces Saúl comenzó a justificarse. Entonces, no hay nada más certero y más liberador que la verdad, que también nos puede ayudar a mostrar en esas áreas en donde también el Espíritu Santo nos puede seguir ayudando para construir ese carácter que Cristo quiere, que Dios quiere que construyamos, que es que reflejemos a Cristo. ¿Listo? Entonces, cuando llega la guerra contra los filisteos, sus inseguridades le nublan completamente la comprensión del respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que su ejército iba a decir de él, tenían miedo de lo que los filisteos iban a hacerle y se le olvidó lo poderoso que es nuestro Dios. Entonces, cuando uno actúa por medio a lo que la gente dice, pues uno tiende a desviarse, ¿no? Entonces acá Saúl desobedece y ofrece él mismo el sacrificio, que es algo que no le correspondía, y a veces podemos hacer eso y tomar el papel que no nos corresponde, porque Dios es el que controla nuestra vida y a veces nosotros, para evitarnos, por así decirlo, entre comillas, un dolor más profundo, eh, terminamos tomando el papel de Dios y eso puede causarnos muchísimo más daño. Entonces, Saúl nunca comprendió el amor paternal de Dios, no reconoció sus heridas, avanzó sin sanar y eso le costó su reinado. Entonces, ahora mi pregunta para cada uno de nosotros, que los que estamos acá, ¿en qué nivel de autoestima estamos hoy? Y si quieren lo pongo acá otra vez. ¿La autoestima baja defensiva? ¿La autoestima baja inhibida? ¿O tenemos una autoestima alta? Que la autoestima alta también puede ser cuando yo me creo más que todo el mundo, me creo la última Coca-Cola del desierto. Entonces, ¿en cuál nivel estamos hoy? Porque si tenemos esa también, esa autoestima alta que está centrada en nuestro yo, ahí es donde tenemos que humillarnos y tener un corazón contrito para reconocer que lo único que podemos hacer en nuestra vida es depender completamente de Dios y que Él es el que tiene el timón de nuestra vida, el que nos va a ayudar con absolutamente todo lo que necesitamos. Entonces, si ya pensamos en qué nivel de autoestima estamos hoy, ahora miremos las señales de una autoestima herida. Entonces, ¿cuál es la primera? Me siento incompetente o no suficiente con frecuencia. Me critico constantemente y dudo de mis capacidades. ¿Y eso a dónde va? En nuestra mente, ¿no? ¿Cómo es nuestro diálogo interno? Tengo miedo al rechazo, al abandono o al fracaso. Me comparo negativamente con los demás. Busco la aprobación de otros para sentirme valioso. Evito situaciones de exposición por miedo a equivocarme. Y saben, aquí yo creo que todos hemos pasado por esta, de evito situaciones por miedo a equivocarme o el miedo al fracaso. Cuando si nos ponemos a mirar las grandes empresas que hoy existen en el mundo, fueron de muchos intentos anteriores. Los mejores experimentos, los mejores productos que hoy existen tuvieron múltiples prototipos que no fueron completamente certeros, ¿no? Entonces nos han enseñado que equivocarnos está mal, cuando en realidad equivocarnos siempre nos va a mostrar una lección para aprender y que lo más importante de eso es el proceso. Entonces, por ejemplo, yo tenía una compañera que era un poquito loquita, o sea, como muy obsesionada con las notas.
y no disfrutaba estudiar, o sea, se la pasaba súper estresada, no, pero es que mira, saqué 8 en vez de 9,5 y no, pero sacaste buena nota, o sea, disfrútalo también lo que estás haciendo, que has aprendido, te gusta lo que estás haciendo, entonces en vez de mirar el resultado, disfrutemos también el proceso que nos va a llevar a, a ese resultado. También tendemos al autosabotaje o al aislamiento. O sea, miren que yo estaba leyendo como todo esto de la inteligencia artificial y un porcentaje muy grande hoy está utilizando la inteligencia artificial como si fuera su psicólogo. ¿Por qué? Porque se sienten completamente solos y aislados, porque les da miedo que los sigan hiriendo, ¿no? O que nosotros mismos nos autosaboteamos cuando tenemos grandes logros y no, pero es que eso no es nada, lo hubiera podido hacer mejor. Cuando fue Dios el que nos dio las capacidades y puso sobre nosotros su gracia para que lo pudiéramos lograr. O el contrario, ataco y desvalorizo a otros para compensar el dolor que estoy sintiendo por dentro, porque como dice en la palabra, de, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿qué estoy guardando en mi corazón? Hay un versículo en la Biblia que dice que todo lo que, o sea, estoy parafraseando, después les digo cuál es el versículo, que todo lo que escuchamos, vemos o sentimos queda guardado en las tablas de tu corazón. Por eso dicen Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, miren, las heridas más comunes de la autoestima es la orfandad, pero aquí la orfandad espiritual, porque nosotros a veces vemos a Dios como un Dios lejano, como un Dios como el del Antiguo Testamento, que nos veía a nosotros como, como siervos, pero con el Nuevo Testamento lo podemos ver como amigo y como nuestro papá. Por eso Jesús durante todo el Nuevo Testamento y todas las cartas y absolutamente todo, él decía Padre. Padre, pero realmente nosotros entendemos la paternidad de Cristo, perdón, de Dios. Tenemos también heridas como es el rechazo que ha sucedido en nuestra vida y el miedo al abandono o la vergüenza que hemos sentido por diferentes situaciones. Y vean, miren, si uno identifica esto y uno le pide al Espíritu Santo, dame el discernimiento, acuérdame qué es eso, aquello que no me está dejando avanzar, créanme que Él nos muestra para poderlo llevar a la cruz y poderlo sanar con Cristo. Porque Cristo es el único que nos puede entender absolutamente en todo, porque Él vivió absolutamente todo el dolor que podía existir cuando Él hizo todo su via crucis. Entonces, ¿cómo está mi amor propio? Porque miren qué sucede. Podemos recibir al Espíritu Santo, ser transformados en muchas áreas y aún así seguir operando desde estas heridas, porque como dice en Apocalipsis que Jesús toca la puerta y llama, pero nosotros somos los que le abrimos la puerta para poder que Él entre a cenar con nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Miren, Dios, Saúl fue ungido para reinar, pero si, por ejemplo, nosotros no nos vemos como Dios nos ve, vamos a escondernos detrás de ese equipaje o de esa coraza que son nuestras heridas. Y si nosotros mismos no le damos la entrada a todas las áreas de nuestra vida al Espíritu Santo, pues Él no va a poder obrar. Si nosotros desde nuestra autosuficiencia nosotros decimos, no, yo estoy perfecto en esa área, pues créanme que eso no es una humildad o un arrepentimiento, convicción de arrepentimiento en esa área para que reconozcamos que necesitamos más ayuda de Dios para poder superar eso. Entonces, el Espíritu Santo nos muda y crea en nosotros una persona nueva, pero en las áreas donde no hay reconocimiento ni arrepentimiento genuino, Él no puede obrar. La sanidad comienza con discernimiento, reconocimiento y honestidad con el Padre, porque cuando nosotros puede que, no estoy diciendo que acá, pero muchas personas oran como, oh Jehová alto de los cielos, así como si él fuera algo súper, súper, hiper, mega lejano, cuando uno le puede decir y orar como, hola Pa, ¿cómo estás? Mira, te quiero contar cómo me fue en el día, sentémonos a hablar un rato. Entonces, esa sinceridad y esa honestidad de también decirle, me siento mal, esta persona me dijo esto y me dolió, etcétera, etcétera, eso también es lo que quiere Dios con nosotros para alcanzar como esa intimidad mucho mayor. Miren lo que dice en 1 Samuel 16, que Él es capaz de transformar nuestros corazones si nosotros se lo permitimos. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y este es el poder del Espíritu Santo.
el mismo poder que guió a Jesús absolutamente en todo su ministerio y el mismo que le dio el poder de resucitar de los muertos. Entonces, le está diciendo esto Samuel a Saúl, pero yo se los leo a ustedes. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ustedes con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre o en otra mujer. Y después miren lo que dice en 1 Samuel 10:9. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces, miren qué lindo porque Dios nos muda. Entonces, ¿se acuerdan de la pila triple A que estábamos hablando que es afecto, afirmación y se me olvida la otra? Afecto, afirmación y atención. Entonces, ahora miren lo que Dios nos entrega y nos entrega una pila 4A, que soy aceptado, adoptado, amado y aprobado por Dios. Aceptado tal como somos, sin condiciones. Adoptados porque fuimos elegidos para ser parte de la familia de Dios. Amado con un amor que no depende de nuestro desempeño, ni de lo que tengamos, ni lo que digan de nosotros, o de lo que hemos hecho incluso. Aprobado no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y miren, esto es él dando una clase a los ovejos, a las ovejitas que el Señor me regaló. Primero yo había hecho un triángulo y después como en oración y todo el Señor me dijo, no, no es un triángulo, es una cruz, porque yo soy amado y aprobado por Dios, pero soy después aceptado y adoptado por lo que hizo Jesús por mí y soy escogido también. Entonces es una pila 4A con una E que también es que somos escogidos. Y esto es una revelación bíblica, yo también lo pongo como revelación de lo que vimos también con Rafa, que es la revelación progresiva, porque yo no entendía esto, yo tenía antes mi valía puesta en muchísimas otras cosas, pero cuando yo me puse a estudiar sobre la identidad de Cristo, miren, mi cabeza hizo como así, como puff, miren lo que dice Dios de nosotros y no hay nadie más certero, eterno, inmutable, poderoso, que nunca nos va a fallar, fiel que Dios. Y miren lo que dice de nosotros. En Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y también miren lo que dice el Salmo 139, 13, 14, que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, yo también tuve el privilegio de compartir este mensaje el domingo en la iglesia y yo les preguntaba, ¿ustedes creen que Dios tiene malas ideas? ¿Ustedes qué creen? ¿No, cierto? Jamás. Entonces, Nunca. exacto. Entonces, ¿por qué creemos que no somos amados? ¿Por qué es que somos un error? Si Dios no tiene malas ideas y nos creó a cada uno de nosotros. Ya voy a terminar, Mari. Después vemos acá en Efesios 1, el 4 al 5, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, o sea, escogidos, apartados y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en Romanos 8, del 38 al 39 dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que sí, nos podemos equivocar, pero miren, Él es fiel y justo para perdonarnos cuando nos arrepentimos genuinamente y confesamos. Le confesamos a Él porque Él es el que nos dejó al Espíritu Santo como promesa para que nos ayude a cada vez más parecernos a su Hijo Jesús. Y en Primera de Pedro 2:9, que se llama el pasaje El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, o sea, sangre azul, real sacerdocio, o sea, somos autoridades espirituales en nuestra casa. Somos nación santa, o sea, un pueblo apartado y adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, el amor nace desde la identidad de Cristo, de entender que Él me amó primero para que yo me pueda amar, y después yo pueda amar al prójimo. Entonces, miren, pequeños actos de amor propio que comienzan a tomar forma para que aumente nuestra autoestima y es ir al médico, porque ¿quién va a cuidar mi salud sino yo? Hacer ejercicio, comer bien, descansar, poner límites. ¿Quién va a cuidar este templo que nos dio Dios sino yo? Entonces, porque nadie va a cuidar y valorar lo que tú no cuidas y valoras primero. Una autoestima saludable nace cuando entendemos que Cristo es suficiente. Nuestro valor ya no depende de nuestro desempeño, de la aprobación de otros, ni de nuestra historia pasada. Depende de lo que Dios dice de cada uno de nosotros, que lo acabamos de ver, aunque hay muchísimos más. Y en Hebreos es una carta hermosa sobre lo que Dios dice que vamos a convertirnos, ¿no? Y que vamos a hacer también. Entonces, no puedes amar a Dios con todo tu corazón desde un lugar vacío. No puedes amar a tu prójimo si no te has amado primero a ti con la identidad que Cristo te dio. Si yo no entiendo que soy valioso, nadie lo va a hacer por mí. Y si yo no lo creo, nadie lo va a creer. Entonces, ya para cerrar, la pregunta es, ¿en qué espejo nos estamos mirando hoy? Y listo. Bueno, muy bien, Andreita. Muy buena presentación, un tema muy importante. Claro que parecía que no fuera importante para nosotros. Eso creíamos antes de que hablaras tú. Pero realmente creo que todos de aquí no se salva nadie. Tenemos algún problema en nuestro autoestima porque hemos sufrido los problemas durante nuestra infancia, durante nuestro periodo de estudio. Hemos tenido, bueno, todos hemos pasado por este tipo de cosas. Por eso me parece que el tema es muy valioso, muy importante. Y les pido que seamos muy sinceros en lo que vayamos a decir, porque yo voy a decir también, porque no soy de los líderes que dicen, no, yo soy perfecto, yo también tengo mis defectos, y creo que Andreita está reconociendo también que tuvo que pasar por eso, y seguramente lo que digamos acá corresponde a eso, y algunos incluso tenemos que todavía mejorar en esa parte, donde yo es con razón que he estado meditando sobre un tema que me ha quietado mucho, un video que vi de un niño que habla sobre un tema de cómo estar muy metido con el Espíritu Santo, y creo que eso es algo que nos está faltando, que el Espíritu Santo va desarrollando nuestro carácter. Bueno, ya estamos aquí listos para unirnos a los grupos.